¿Qué pasa, familia? ¿Cómo estamos? Bienvenidos un día más a Drafteados. Buen Bienvenidos domingo al canal. Welcome to the channel. ¿Qué dices? ¿Sabéis que me gusta que se vea? Welcome to the channel, ¿eh? No está mal. I always say that it would be a great idea to do some videos in English to practice. With subtitles? Or... Yes. Yes? And In maybe Spanish? we can get more subscribers from around the world, you know? Chicos, Atlanta Hawks, ¿vale? No sé qué ha sido esta intro, pero hoy Atlanta Hawks. Vamos para allá. Today, my friends. Bueno, vamos a hablar hoy, familia, de uno de los equipos revelación, posible revelación Sí. de la temporada. Sí, sí. Ya lo dijimos en ganadores y perdedores del mercado, que se han movido muy bien, que es un equipo en el que hay muchas esperanzas puestas y es un equipo que además tiene una situación en la que está bien que hayan hecho un all-in, porque vienen como de intentarlo con diferentes proyectos, diferentes jugadores que al final han ido saliendo, algunos a un sitio, algunos a otro, y ahora nos encontramos con Trae Young, con un grupo de jugadores jóvenes interesantes, con algún veterano que ha llegado y con un este abierto. Con lo cual, it's a great moment to talk about the Atlanta Hawks. Yo no creo que sea un all-in. Creo que están lejos todavía del all-in. O sea, es un equipo que está haciéndose, ¿no? Viendo cuáles van a ser sus pilares realmente de lo que sería el equipo del futuro. Evidentemente, pues Risa Shea es un jugador que va a entrar en su segundo año. Jalen Johnson es un jugador súper joven también todavía. O sea, no creo que estén todavía en el punto de all-in, pero sí que han hecho un par de operaciones de mayor riesgo. O sea, me refiero en dirección a competir, o sea, Mucho, a sí, mejorar sí. en la competición, Mucho, ¿sabes? sí. Y creo que, sobre todo una de ellas infravalorada. Yo creo que la adquisición de Porzingis, no voy a decir infravalorada, porque todo el mundo habla genial de lo que puede ser Porzingis sano en este equipo. Trae Young ha dicho, the sky is the limit. Fíjate, Eso es pero lo que ha además dicho Trae lo ha Young. dicho así. Bueno, claro, no lo va a decir en castellano. Claro. Pero me encanta el fichaje de Nickeil Alexander-Walker. Eso sí que está Me infravalorado, encanta. Y seguramente. creo, además, que va a haber quintetos de este equipo con Dyson Daniels y con Nickeil Alexander-Walker como defensores, como perros de presa absolutos, Perritos. que van a ser tremendos. ¿De dónde vienen estos señores? De ser el ataque número 17 y la defensa número 18, llevan 2 temporadas seguidas eliminados en el play-in y el año anterior una primera ronda. Histórico, un anillo y 4 finales. No es el mejor histórico, pero no... No está mal. Bueno, Los hay como el de ayer, que es 0-0. claro. Vamos a hablar luego de lo que habéis visto. No sé si está al final en el título o no, pero bueno, este equipo llegó a finales de conferencia en un momento dado. Luego vamos a ver si este año creemos que pueden volver a hacerlo o no, porque ahora llevan unos años, después de aquello, precisamente, en los que o te quedas fuera o primeras rondas no terminan de volver a competir por todo en el este. Es curioso, es un equipo que rompe en aquel momento en 2021, es aquello, ¿no? 2021. Sí, creo que sí. Y es una trayectoria paralela como de equipo y jugador estrella, yo creo. ¿Sabes? O sea, como que el propio Trae Young también le ha pasado lo mismo. El propio Trae Young entra en la liga, nivel altísimo, todas las comparaciones con Doncic, ¿no? En aquel momento, la relación que tenían entre ellos. Primeros años muy buenos. La de los segunda dos. temporada de Trae Young hace casi 30 puntos por partido. Sí, Trae Young. muy loco. 29,6 me parece, con 9 asistencias. O sea, Bueno, y llega antes que Luka a final de conferencia. ¿no? llega antes que Luka Doncic a finales de conferencia, en aquel año con los Hawks, pero después también ha habido como una especie de caída, Sí. tanto en el rendimiento, no sé si tanto en el rendimiento del propio jugador de Trae Young, que sigue jugando a gran nivel, pero sí en cómo se le ve desde fuera, en el estatus. Y bueno, ese jugador que parecía que podía ser pues, uno de los mejores jugadores de la liga, pues de momento no ha llegado tampoco a ese nivel tan alto. Y su equipo lo mismo. Su equipo, un equipo que parecía que iba a ser pues, un equipo con muchas cosas que decir en el este, pues ha tenido este valle de años incluso sin jugar playoffs y tal. Y pues ahora con estas apuestas quieren volver, ¿no? Un poco a lo que era aquello. Es verdad que es curioso que de los jugadores en esas generaciones, 17, 18, por ahí, cuando tú piensas en los mejores jugadores, que se habla de Doncic, de Tatum, de Shea, de todos estos,
Es verdad que el nombre de Trae Young ha caído bastante. Ha caído O mucho. sea, había Sí, una sí. época en la que hablábamos de los mejores jugadores jóvenes y estaba Trae Young ahí, obviamente. Estaba siempre, sí, sí. Pero como que ahora, tío, Sí, lo que te digo. no sé dónde ubicarlo, ¿sabes? Ha habido Cuando hay un- listados, no sé, por ejemplo, dónde está Trae Young ahora en un listado de estos de ESPN o de Ringer. Mira, voy a buscarlo. ¿Sabes? Por curiosidad, mientras metes el próximo gráfico lo voy a buscar. En el porque no de tengo ni Ringer, idea. por ejemplo, o en el de... ¿Cuál fue el otro día que decíamos? Había un top 100 de ESPN el otro día. Había Sí, un ¿no? top 100, pero bueno, voy a buscarlo. Sí, A sí. ver dónde está Trae Young y dónde lo ponéis vosotros también, porque ahí tiene muchísimos fans, también es típico jugador que o te gusta mucho o le tienes una manía que flipas. Contadnos vosotros dónde le tenéis ahora, ¿sabes? Que además está en un momento de su carrera importante. Sí, Trae sí, Young. 100%. Altas y bajas. Llega aquí Porzingis de Boston. Llega Nickeil Alexander-Walker de Minnesota. Llega Luke Kennard de Memphis. Llega Asa Newell. Llega Eli Ndiaye. Vamos a hablar de este señor con pasaporte español. Y vamos a hablar de Caleb Houston. Bajas. Clint Capela, que se va a Houston. Levert, que se va a Detroit. Terrence Mann, Brooklyn. Larry Nance Jr., Cleveland. George Niang, Boston. Y David Roddy. Como veis, mucho cambio. Muchísimo cambio en este equipo. Vamos a hablar aquí. Uf. A ver. Puesto 29 en el ranking de ESPN en el último. Puesto 29. ¿Quién está en los alrededores? Pues el 30 es Scotty Barnes. El 31 Jaren Jackson. ¿Y por arriba? El 28 Maxi. El 27 Towns. El 26 Derrick White. Curioso. Curioso. Sí, pero es que ha bajado, vamos, ha bajado bastante. Pero bueno, el año pasado estaba en el 37, ¿eh? O sea, ha subido. Ha subido, en esta- sí, o sea, ha bajado, me refiero a cuando estaba en un top, no sé, Sí, sí. 15. Top 15-20, seguro. Top 15-20 ha estado seguro varios años. Yo entiendo que sí. Sí, sí. Y ahora no. Eli Ndiaye, ¿vale? Es curioso esto, ¿eh? De Trae Young. Ya lo hablaremos. Jugador ahora mismo con un contrato two-way. Two-way, sí. Esperemos que se pueda ganar una oportunidad. Sería tercer jugador con contrato garantizado Sí, sí. para la temporada español en la NBA, después de Santi y de Hugo, estaría guapísimo. Y este señor, bueno, pues ya imagino que lo sabréis muchos, ¿no? Pero ha estado en el Madrid. Canterano en Madrid En es de los los últimos años. lleva en Madrid desde los 13 o 14 años. Eso es, ha Genial. ganado cosas ahí formando parte del equipo del Madrid. Sí. Y pues ahora. Estuvo a punto de vamos ir a con la ver. selección este año. Sí, fue baja al final por una Estuvo ahí lesión. también. Pudo haber ido. Y bueno, vamos a ver si se gana un hueco en los Hawks y si está allí toda la temporada. Hombre, estaría compitiendo. muy guapo también poder contactar con él en algún momento, porque Y si hacer forma alguna parte cosa, de este claro. equipo, es un equipo súper guapo y Sí, sí. súper interesante Sí, sí. para hablar. Molaría mucho. A Igual ver, a que ver cómo Memphis, va. igual que Boston, o sea, son equipos que molan mucho. Sí, sí. Y lo demás, lo que os decíamos, mucha alta. Mucha alta. Porzingis, sobre todo, Nickeil Alexander-Walker, Kennard, o sea, son fichajes que están bastante bien, ¿eh? Sí, yo creo que sí, en general. Kennard es un jugador que yo creo que también está infravalorado, porque su capacidad para tirar desde fuera es siempre uno de los mejores tiradores de la liga. Es verdad que luego sufre en otros aspectos del juego. Pero bueno, es un equipo bastante completo, el que han hecho los Hawks. Vamos a ver ahora plantilla, quinteto y plantilla, pero es un equipo completo. Quinteto titular, dirigido por Quinn Snyder. Tenemos a Trae Young, tenemos a Dyson Daniels, tenemos a Ricochet, tenemos a Jalen Johnson y tenemos a Porzingis. Un quinteto brutal. Me acuerdo que cuando hicimos el vídeo en verano de los mejores quintetos del este, creo que fueron la miniatura, porque Sí. es un quinteto que suena guay. Dyson Daniels viene de hacer una temporada brutal, estuvo Histórica. a nada Sí, sí. de ganar 2 premios, o sea, de ganar el defensor y el MIP, se llevó el MIP. Le vimos en las finales. Es una persona realmente atractiva, esto ya lo Sí, dijimos. sí, sí, Un señor guapete. Sí. Y que, pues eso, viene a hacer un temporadón y es típico jugador que para ponerlo al lado de Trae Young, Perfecto, sí. o sea, es Sobre el difícil papel, encontrar algo mejor. sobre el papel perfecto. Quinteto muy interesante, desde luego. La aparición de Porzingis, hay que ver qué estado de salud está. Nosotros venimos de verlo en el Eurobasket. Pero bueno, sí, Porzingis está bien. Porzingis es un tío, ya sabes, que se le caen los puntos. Es que no sé cuántos sois conscientes de que Porzingis hace 20 puntos todos los años en la NBA. ¿Vale? Está siempre alrededor de 20 puntos. Y a lo mejor Juegue aquí más o juegue incluso menos. más, porque en Boston había, o sea, el año anterior en Washington Aquí podría tener más había tiros. hecho más, claro. Aquí podría tener más tiros todavía de los que tenía en Boston, siempre que esté bien físicamente y pueda jugar muchos minutos. Pero bueno, para eso le han fichado. Y muy interesante el cambio de. El posible cambio a nivel espacios en la plantilla de los Hawks. Porque, claro, tened en cuenta que el hueco de Porzingis lo ocupaba Capela, que es un jugador que no amenaza desde fuera. Entonces, ese hueco ahora, de repente, Porzingis amenaza desde 9 metros.
Desde el centro del campo. Fijaos el cambio que puede haber a nivel espaciado en un quinteto en el que ya con Rysachet en la esquina, con Porzingis, con Trae Young, con tal, estamos hablando ya de otra cosa y puede ser muy interesante cómo se combine, ¿no? Cómo juegue ese pick and roll con Trae Young. Y luego, además, un equipo bastante completo en el banquillo. Vamos a verlo también. Tenemos de sexto hombre a Nickeil Alexander-Walker y luego tenemos a Kennard, Okongwu, Crexy, Newell, Gueye, Juricic, Caleb Houston. Tenemos a Jacob Toppin, tenemos a Wallace y tenemos a Ndiaye ahí, estos últimos con contrato two-way. Pero bueno, veis que, claro, aparte de Porzingis, estos dos otros jugadores que llegan son para hacer una rotación de 7-8. Muy seria. Muy seria. Muy o sea, seria, Alexander sí. Walker y Kennard, sumaba a los que ya vi, algunos jugadores más jóvenes tipo Okongwu y tal. Para mí, completo. Para mí el pico de este equipo está en lo que puedan ofrecer Rysachet y Jalen Johnson. Jalen Johnson, que parece que va a estar recuperado para Training Camp ya completamente, va a empezar la temporada, es un jugador que estuvo para ser All-Star. El año pasado estuvo ahí para ser All-Star. Y es un 20-10 desde la posición de 4, que además le va a venir muy bien para complementar a Porzingis, porque Porzingis es un jugador que, pese a todo lo alto que es un jugador que nunca ha reboteado muchísimo. Entonces, para eso Jalen Johnson al lado puede funcionar muy bien. O sea, se pueden complementar. Da la sensación de que es un equipo bien pensado. O sea, de que son refuerzos muy bien pensados para lo que había en plantilla. Y luego el desarrollo de estos jugadores. Lo que os decía, pues esa segunda temporada viene a hacer 12 puntos. Nosotros le hemos visto en el Eurobasket bastante y es un jugador que igual te hace 2 puntos y juega horrible, que te hace 15 y juega genial. A mí de momento me deja bastante frío, pero bueno, las posibilidades están ahí, claro. Claro, es un jugador con una capacidad atlética, juego en transición, tiro, mecánica, que tiene muy buena pinta, pero bueno, hay que verle. Y luego el propio Jalen Johnson, que es un jugador que no nos extrañaría nada que se fuera a 24 puntos, 11 rebotes. A mí me encanta esta temporada. Y podría ser, claro, si estamos hablando de ese Jalen Johnson, pues cuidadito con los Hawks. Sí. Vamos a ver cómo está la cosa a nivel pasta. Tenemos 186 millones gastados, puesto 20. Trae Young cobra 46, Porzingis 30, Jalen Johnson 30 y Alexander Walker 15. Expiring, Porzingis y Luke Kennard, cuidado. Elegibles para extensión este año, Porzingis, Trae Young, Daniels. Aquí hay muchos temas que ver. El tema de Trae Young, veremos si se hace una extensión antes de que empiece esta temporada o no, o se hace la siguiente. Eso es una decisión muy importante. Algo tienen que hacer porque, o sea, entrar en la temporada con la posibilidad de que sea su última y agente libre sin restricciones es horrible, ¿no? Eso no puede ser. Porque la última es opción de jugador. O sea, eso no puede ser. Algo tienen que hacer los Hawks. Sí. Y luego tema Porzingis, también vamos a ver, porque al final llega aquí y ahora pues tendrás que ver si quieres que sea pieza clave del futuro, porque los demás yo creo que están bastante claros, a que Jalen Johnson, que Rysachet, que Trae Young, esta gente de momento está clarísimamente ahí. Hay que ver si Porzingis también, ¿no? Sí. Depende un poco cómo vaya este año, yo creo, cómo se le vea de salud. Yo creo que del inicio, sobre todo, ¿sabes? Porque yo creo que si empieza muy bien, pues seguramente se intente acordar algo con él para que no salga a la agencia libre. Pero claro, pues depende del Porzingis que veamos en los primeros 20-25 partidos. Si de repente ve eso, él evidentemente lo tendrá marcadísimo en el calendario. Si en los primeros 20-25 partidos al equipo le va bien, él está bien de salud, está jugando que te cagas y tal, Virutita. Y si por el contrario no es así, pues a lo mejor los Hawks más esperar, vamos a ver cómo va la temporada y ya en verano veremos, claro. ¿En qué son capos? Son capos en asistencias, obviamente. Juega aquí Trae Young. Segundos en robos también. Terceros en ritmo. Terceros en tiros libres metidos. Terceros en puntos desde el banquillo. Terceros en puntos de la pintura. Cuarto mejor en triples desde la esquina. Cuartos en deflections. Serán todas de Dyson Daniels. Claro. Quintos en puntos anotados. Quintos en puntos tras pérdida. Sextos en puntos a la contra. Oye, ¿qué porcentaje de tiro de 3 tuvo Dyson Daniels la temporada pasada, tío? Vamos a verlo. Por curiosidad. O sea, es un jugador, todos los datos esos que estaba viendo José son de él. Claro, o sea, que el equipo esté ahí en deflections, en robos, en tal. No sé qué, son todo, a ver, te lo miro aquí rápido. Es todo lo que ha hecho Dyson Daniels la temporada pasada, la transformación de equipo que ha supuesto tener ahí a Dyson Daniels. Y ya os digo que este año además puede ir a más, porque Nickeil Alexander-Walker es otro pedazo de jugador con características bastante similares en algunas cosas a Daniels en defensa. ¿Qué tenía? Tenemos un 34%. Ahí tenemos que... Ha ido a más, sus primeras 2 temporadas ¿Tirando son cuánto, perdón? 31 y ahora están 34 tirando 3. Ahí tienen bastante margen de mejora. Sí. Y puede ir muy bien para el equipo, claro. Si él mejora en eso todavía,
puede ir mucho mejor. Bueno, esta era una de las cosas que queríamos también. Yo creo que por eso llega Kenar, entre otras cosas. Claro, 100%. Como para subir un poco los porcentajes a ese nivel. Claro. Porque vamos a ver en Mindundis. 30 en puntos anotados en 1 versus 1. 28 en porcentaje de tiros permitidos a los rivales. 27 en puntos recibidos. 26 en pérdidas. 23 en rebotes defensivos. 21 en puntos del rival en la pintura. Y 30 en asistencia al pabellón. Ese dato es tremendo. Eso es un dramilla, ¿eh? Y es un drama gordo. Yo creo que este año también con los fichajes, pues debería, ¿no? Atlanta volver a recuperar un poquito la ilusión. Hay que invertir en marketing, ¿eh? Sí, en Atlanta. Sí. Decía, mira, he visto unas declaraciones antes de Trae Young que decía que él no era un jugador. Trae Young, que por cierto tiene un podcast ahora. La temporada pasada tuvo un podcast. Otro más, ¿no? Otro más. Pero decía algo así como que él no era un jugador de hacerse mucho autobombo a sí mismo. O sea, como que prefería como estar tranquilo. Es verdad que es un jugador que luego tiene el carácter y la chulería de cuando le van muy bien las cosas sobre la cancha, se lo hace saber a todo el mundo. Sí. Pero es verdad que no es un jugador que hable mucho fuera de la cancha, no es un jugador que no es un jugador muy mediático, que dé muchos titulares, ¿no? Sí, es más polémico por algunas de sus reacciones en la cancha y por cómo juega también. Ha habido el tema de las faltas por sus otras veces. Eso es. Sí. Pero igual les iría bien a los Hawks también que tanto el equipo de marketing como el propio Trae Young dieran un pasito hacia adelante a intentar convertirse un poco más en pues una de las caras jóvenes, ¿no? En el puesto de base de la liga. Porque puesto 30 en asistencia es una cosa lamentable, ¿no? Sí, además en Atlanta, que es una ciudad grande, es una ciudad... O sea, quiero decir, hay muchas ciudades de Estados Unidos que son teóricamente peores, ¿no? Que Atlanta. Sí, yo creo que habla un poco de la situación de medianía de los últimos años. Igual ahora con más ilusión consigues que se vuelva a Voy a buscar también cuánta gente vive en Atlanta. Tú esto... Venga, búscalo y mientras os voy contando. El tema aquí. ¿Están los Hawks para repetir lo de 2021? Aquel año llegaron a final de conferencia dando la sorpresa. Desde entonces, 2 años sin playoffs y 2 primeras rondas. Este año el este está abierto y ahora mismo, ojo con esto, son el 4º favorito del este en las apuestas. Esto me gustaría que nos contarais vosotros cómo veis ahora mismo el este, porque es verdad que está abierto, pero también es verdad que, por ejemplo, Milwaukee, esto lo decía antes Sergio, estábamos hablando ahí. Madre mía. Es un equipo que está posicionado muy abajo. Yo no sé si es porque todavía no está actualizado o piensan que igual Giannis todavía se puede ir, pero el orden de los equipos en el este está un poco raro, ¿sabes? Porque al final un equipo que está con Giannis Antetokounmpo lo normal es que esté más arriba, ¿sabes? Pero bueno, estos los ponen cuartos, que nosotros estábamos antes haciendo cábalas, pensando en las pedradas y decíamos, ¿dónde pondríamos ahora mismo a este equipo, ¿sabes? Pues las apuestas los ponen bastante arriba. ¿Cuántos habitantes hay, Sergio Andrés? Población amplia. ¿Vale? Atlantés o atlanteño, se llama la gente de Atlanta. Bueno, población 2024, más de 500.000 habitantes. Lo que es la ciudad en sí, en concreto. Evidentemente, el estado, el área metropolitana, pues muchísimos más. Una cosa muy curiosa de Atlanta es que Atlanta es la 6ª economía más potente de Estados Unidos. Y creo que es la 15ª del mundo, pone en Wikipedia. O sea, es un sitio potentón, de mucho business, de mucho negocio, de mucha industria. Bueno, tienen que llevar gente al pabellón. Tenemos un gráfico de motivos para creer que pueden volver a hacer lo que os estaba contando, ¿vale? Volver a llegar a finales de conferencia, y uno por los que no. ¿Nos vamos a mojar un poco? Sí. Venga. Motivos para creer que sí. La segunda parte de la temporada de Ricochet, que hizo 14 puntos con 40% de acierto en triples, tirando 5 de sus 10 mejores partidos en anotación, 8 fueron después del All-Star. Y luego el verano de los Hawks, Porzingis, Kenar y Alexander Walker. KP sano es diferencial, Alexander Walker llega a ser importante en la rotación de Minnesota y Kenar lleva 5 años con más de un 43% de acierto en triples, ¿vale? Básicamente, los fichajes del verano y la posible progresión de Ricochet del final de temporada del año pasado. Spacing, tiro exterior, otro jugador de mentalidad muy defensiva como Alexander Walker. Yo creo que son muy buenos fichajes, ya os digo. Es verdad que lo que te decía, yo creo que el techo, o sea, que puedan o no llegar a eso del año pasado, más que de los fichajes, que ya sabemos yo creo lo que son, depende de los que están en casa. Sí. Depende del crecimiento de Ricochet, de Jalen Johnson, del propio Trae Young. Y eso pues habrá que verlo con la temporada. Y yo añadiría la oportunidad. O sea, no todos los años vas a tener a Boston y a Indiana en la situación en la que están este año, que luego ya veremos, porque igual compiten igual,
porque son equipos los dos tremendos. Pero imagínate que en el oeste pues está Anthony Edwards fuera para todo el año y Sengun, ¿sabes? Pues joder. Te cambia la película. Cambia bastante. Motivos para creer que no. La salud de Porzingis y Jalen Johnson. Porzingis empezó el año pasado de baja por una operación y se perdió media temporada sin saber muy bien qué tenía. Un virus raro. Jalen jugó solo 36 partidos. Sí. Y la defensa, que tendrá que mejorar mucho para salir de la lista de Mindundis en puntos recibidos, pérdidas, rebotes defensivos y todo lo que hemos estado hablando. Para ser un equipo competitivo, pues tienes que ser una defensa más o menos aceptable. Sí. Y eso es verdad que hay que ver si se consigue. Bueno, yo creo que lo que te digo, con estos dos jugadores en principio debería mejorar. Porzingis es un jugador que defensivamente, bueno, tiene sus cosas. O sea, no es un jugador muy sólido en defensa, pero sí que es un jugador que aporta muchísimo en protección de aro. Es un jugador que puede tener esos highlights defensivos que cambian partidos muchas veces, ¿sabes? O sea, ese tipo de jugada que de repente hace que todo el equipo provoca transiciones, o sea, ayuda bastante a que el juego del equipo mejore. Va a ser difícil que lleguen a la élite defensiva, evidentemente un equipo con Trae Young siempre es complicado, pero yo creo que sí que pueden ser mejores que el año pasado. Yo estoy bastante más en los argumentos a favor que en los argumentos en contra, aunque es verdad que hay un factor que no podemos contra que no podemos hacer nada, que son las lesiones, claro. Eso... Yo fíjate que si me preguntas si los veo más en final de conferencia o no, yo estoy más en el no, la verdad. Hombre, a ver, es que final de conferencia o no es muy... Pero es que esa era la pregunta. O sea, motivos para creer que sí que pueden repetir lo del 21, ¿sabes? Sí. O sea, llegar otra vez a final de conferencia. Sí. O para creer que no. O sea, yo creo que hay motivos para pensar que tienen opciones. Pero Sí. no son, o sea, de salida no son uno de los dos mejores equipos de la conferencia este. Eso creo que está claro, ¿sabes? Por eso. Pero para creer que pueden volver a hacerlo o no, yo creo que no. O sea, yo estoy más en el que me pega más que no consigan llegar a final de conferencia que sí lo vuelvan a conseguir como en el 21. Porque, o sea, yo, sobre todo las dudas son para mí Risasé. Tengo mucha duda con eso. Y Porzingis. O sea, me cuesta muchísimo ver una temporada entera sana de Porzingis jugando a baloncesto. Ahora mismo. Vamos y a en ver. playoffs, o sea, llegando ahí avanzado, me cuesta. O sea, incluso el año que fueron campeones no pudo ser durante todo el tramo. O sea, Por cierto, Kristaps Porzingis, otro jugador al que tenemos muchísimas ganas de tener en el canal. hombre, estaría genial. Sí. Hemos intentado algún acercamiento, ¿no? Un par de veces ya. Sí, cuando estuvimos en las finales, él tuvo solo gestos amables. Muy positivos, sí. Pero es verdad que luego, yo creo que en el Eurobasket, si hubieran pasado de ronda, Ahí a lo mejor hubiéramos tenido alguna igual oportunidad. hubiera habido oportunidad, pero claro. Sí, se fueron muy rápido ahí en los cruces. Bueno, lo seguiremos intentando. A través de Ndiaye, ¿no? Ahora. Si llega al equipo, hacer algo con Ndiaye, hacer algo con... ¿no? Vamos viendo. Los filósofos del año pasado, Sergio Damus, dijo que Trae Young será el segundo jugador en 50 años en hacer 30-10 en una temporada completa. Asistencias bien, puntos no. Vale. Josufakis dijo que iba a ser Trae Young traspasado a Orlando. Que además lo dijiste en el de Orlando también. Sí. Hiciste la doble. O sea, 0 de 2. O sea, fue doble pedrada. Bueno, evidentemente muy lejos de los 30 puntos. Trae Young. Además va como hacia el otro lado, ¿no? Sí, Va hacia... sí. Ese es el tema. O sea, parece que va más hacia hacer 22 este año, ¿no? Que hacia hacer 28. Y hacer 13 asistencias. Eso es. Se está reconvirtiendo en un jugador mucho más pasador que Doble patinazo de los anotador. Sí. Pero bueno, van a volver con fuerza los filósofos. Nos dice Josufakis que Trae Young supera este año su propio récord de asistencias. Va a hacer más de 22 en un partido. ¿Vale? Está bastante bien. Esta última temporada, que ha sido su tope de asistencias durante la temporada, ha hecho 11 con algo, lideró la liga. Tuvo un partido de 22 y 2 partidos de 20 esta última temporada, que es una locura. Josufakis dice que este año, que, como dice Sergio, va en esa dirección, parece, va a superar esas 22. Es verdad que el tope histórico son 30, ¿vale? Y que hay muchos jugadores, hay como, yo creo que 20 y algo jugadores que han conseguido hacer o 23 o de ahí hasta llegar a 30. Por ejemplo, Haliburton tiene 23 el año pasado y algún jugador más en activo había que tenía más. Westbrook, ¿no? Sí, Westbrook había un par de partidos que tenía más. Yo digo que supera esas 22. ¿Te quieres mojar con un número? No, te quieres mojar con un número. Yo digo que supera 22 esta temporada. Vale, está bastante que bien. tendría mérito. Está bastante bien. Y Sergio Damus se va con que el equipo acaba top 4 en el este y tendrán 2 All-Stars. ¡Sí, señor! Allá vas, ¿eh?
Bueno, es que me apetecía, la verdad. Creo que. Me parece factible. O sea, es un equipo que te da motivos suficientes como para tirarte una piedra de este tipo. Sí. ¿Sabes? Sí. ¿Es difícil? Sí, claro, es difícil. Es difícil que, sobre todo la salud, lo que decíamos, confiar en que es un equipo que va a tener suficiente durante toda la temporada. Pero yo creo que hay pocos equipos en el este con los que te puedas flipar un poquito hacia lo positivo. Orlando año, y estos, seguramente. Detroit un poco, ¿no? Igual. Son los equipos que te lo permiten. Y yo, con Atlanta, creo que tiene opciones, tío. Tienen opciones de que de repente salgan un par de cosas bien y den un salto importante en este año que el este está tan flojo. ¿Techo y suelo? Techo, final de conferencia. Muy bien dada. Sí. O una semifinal de conferencia muy peleada. Sí. Yo igual estoy más ahí. Y suelo. Te va todo mal y te caes. De lesiones, problemas, fuera de playoffs. Sí. Estoy pensando, en el vídeo de ayer hicimos techo y suelo. Es posible que no, ¿no? ¿El vídeo de ayer cuál fue? Charlotte. Yo creo que no hicimos techo y suelo. No lo sé. ¿Quieres hacerlo aquí? Sí. Vale. Techo de Charlotte. Yo creo que lo que dije yo de pedrada. ¿Qué dijiste de pedrada? Play-in. No me acuerdo. Play-in. ¿No? Sí. Techo de Charlotte. Sí. Play-in. Y colarte octavo. Sería un techo muy lejano, ¿no? Es un techazo. No, play-in. Yo creo que sí. Y suelo 15 victorias, ¿no? Sí. O sea, lo del año pasado. 19 victorias. Está bien. Vale. No olvidemos techo y suelo, ¿eh? No lo olvidemos. Familia, mañana os queremos mucho. Lunes y videazo. No sé cuál viene, pero los videazo. lunes hay videazo siempre. Siempre. Cuidarse.